Sí, bueno, vamos a presentar a Rubén. Rubén Sánchez es CEO del Grupo San Antonio. Es administrador de empresas por la UPC, tiene un MBA en ESADE, estudios en Pepperdine, USA, y también ha hecho el programa de alta dirección aquí en el PAD. Tiene 25 años como ejecutivo en transnacionales de consumo masivo, grupos familiares. También es el director del MBA de la UTP. Es director y miembro de consejos consultivos y organizaciones diversas como L+1, CUNAN, NEST. Y en el ranking Merco de líderes 2023 ha ocupado el puesto 14 de ejecutivos con mayor reputación corporativa. Por eso nos da mucho gusto tenerte aquí, Rubén. Es una alegría que puedas compartir estas experiencias con nosotros. Ya me conocen, soy José Ricardo Stock, así que no digo nada más. Vamos a procurar que él sea el que diga, ¿no? Rubén, para entrar en calor, si se puede, ¿no? Un poquito de historia de San Antonio, porque creo que es una empresa que he visto que tiene 50 y tantos años. 65, ¿ves? Ya me parecía a mí. 65 años. Cuéntanos cómo comenzó esa empresa. San Antonio nace hace 65 años. Disculpen, estoy tiritando de frío. Así que no son nervios. Un calentador más cerca, más bien. Y es consecuencia de que dos inmigrantes españoles se asocian para poner una bodega en Magdalena, lo que en su momento se llamaba Orrantia del Mar. Era un distrito, Orrantia del Mar, para los que se acuerdan, ¿no? Y muchos, diría, asociamos ese San Antonio de barrio con el inicio de nuestra relación, ¿no? Y el motivo por el cual la queremos tanto. Se asocian Emilio Fernández, que era comerciante, de hecho venía de trabajar en una bodega en Ica, que le pertenecía a su esposa, a la familia Cristini, y Emilio, cuando llega a Lima y busca, diría, un local para poner su negocio y mantener a su familia, se encuentra con esta bodega que le pertenecía a una familia de chinos, que no hablaban nada de español. Entonces, en ese trayecto, trata de entender por qué estos chinos querían traspasar la bodega. Y se da cuenta, parado en la puerta de la tienda, que no ofrecían lo que todos los vecinos querían, que era pan, ¿no? Se paró en la puerta y le preguntó a cada vecino qué querían y los chinos no les daban. Y cuando le dijeron pan, bueno, lo primero que hizo fue voltear donde un panadero y preguntarle, pues, si es que lo podía ayudar. Y se encontró con Pepe Vila. Pepe Vila, le contaba a José Ricardo, era un panadero muy conocido que trabajaba en una pastelería de la época de nuestros padres o abuelos probablemente, que se llamaba Herbert Baruch. Y esa pastelería era una pastelería a la que todo Lima iba a comprar sus productos. Pepe Vila, 15 años menor que Emilio, se asocia y con eso empieza la historia de San Antonio, que diría se hacen de esta bodega, ¿no? Y así San Antonio es hoy una empresa de tercera generación, ¿no? Con 65 años, con 750 empleados, con una facturación ya de casi 130 millones de soles. Qué bueno. Una empresa familiar. Tú has dicho que está en la tercera generación, algunos de ellos, otros creo que en la segunda. Y tú como CEO, ¿no es eso un desafío difícil? ¿Cómo lo has podido sobrellevar? Porque a veces las empresas familiares plantean unos riesgos importantes para los gerentes generales, ¿no? Sí, ¿no? O duras mucho o duras poco. Así es. Sí, es un desafío importante. De hecho, luego de mi primera experiencia laboral en Bacus, yo tuve la suerte de trabajar en una empresa familiar que era la empresa Tabernero. Yo trabajaba con los Rotondo. Y ahí conozco cómo, diría, las familias tienen sus dinámicas y van convergiendo, ¿no? Y luego de un recorrido de casi 4 años con los Rotondo, vuelvo a entrar al mundo corporativo y comienzo a extrañar el comportamiento de la empresa familiar, la dinámica de la empresa familiar, ¿no? En un contexto donde las empresas familiares toman decisiones muy rápido, ¿no? Son bastante ágiles, pero sobre todo en línea directa con los decisores, ¿no? Con los que deciden el futuro de la compañía. Lo que ha pasado en San Antonio es eso, es que me he encontrado, diría, con esa experiencia que tuve con los Rotondo y que ha hecho que mi gestión sea bastante dinámica, muy flexible, pero sobre todo, como te contaba en privado, en un escenario en donde, cuando yo recibo la empresa en el 2018, ellos eran gerentes de tienda. Todos los accionistas tenían una tienda, eran 6 tiendas en ese momento. Entonces, no habían más tiendas porque no había más accionistas. Y en ese contexto, cuando entro en mi primer directorio, les digo, bueno, ¿qué son ustedes, no? ¿Son mis empleados o soy su jefe?
Entonces, claramente el ego predominó, ¿no? Dieron un paso hacia atrás y me dijeron, somos tus jefes. Entonces, en ese momento les puse una cartita sobre la mesa, presentaron su carta de renuncia y constituimos el directorio, ¿no? Y de ahí, de un tiempo a esta parte, se fue jubilando el presidente del directorio de esa época, Sergio Fernández, y los directores actuales comienzan a generar este órgano de gobierno corporativo. Un ejemplo muy bueno de decisión familiar, ¿no? De respetar la gerencia profesional y de alguna manera mantenerse un poquito alejado de la incidencia diaria, ¿no? San Antonio como pastelería, me hace gracia porque se llama pastelería, ¿no? Todavía pastelería, pero bueno, hay de todo, además de pasteles, evidentemente. Es un sitio donde mucha gente va y está un tiempo, tomando un café, un desayuno, comiendo algo, conversando. ¿Qué pasó en la pandemia cuando todo se cerró? Bueno, el efecto de pandemia lo he repetido varias veces, ¿no? pero fue consecuencia de algo que veníamos monitoreando desde antes de que la cuarentena absoluta comience a regir en el Perú, ¿no? Nosotros veíamos a través de las noticias que venían lo que iba pasando en Italia y en España, donde tenemos familia, donde los accionistas tienen familia, ¿no? Y lo que iba pasando es que se iban cerrando ciudades y países completos, ¿no? Pero la dinámica, diría, más interesante sobre las medidas que adoptamos vino consecuencia de este órgano de gobierno que te comentaba, hizo que los directores comiencen a entender la importancia de plantear supuestos, ¿no? De poner un abanico de posibilidades dentro de lo que iba pasando alrededor del negocio, ¿no? Cosa que no pasaba antes, ¿no? Y en ese contexto, me acuerdo muy bien, en febrero del 2020, lo que sucede es que vemos una noticia sobre el cierre de la economía o cierre de la ciudad de Wuhan. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa si es que sucede en Lima? ¿No? Hicimos un ejercicio, una hipótesis, planteamos una hipótesis. Y elaboramos un plan corto sobre qué tendríamos que hacer o cuál sería el extremo al que íbamos a llegar si es que la cuarentena absoluta nos alcanzaba. Y nos agarró con un plan, ¿no? Aunque corto, yo diría con hitos bastante marcados sobre lo que debíamos hacer para reaccionar ante este escenario, ¿no? Pero lo más importante, y es que en la medida que este escenario pandémico se iba acercando al Perú, nos iban ayudando a precipitar algunas decisiones previas a lo que la ley nos obligaba. Así, por ejemplo, redujimos los aforos voluntariamente, comenzamos a implementar medidas de sanitización del personal, de espacio social, de distancia social, y nos convertimos en una suerte de referente en la industria para poder proteger a clientes y trabajadores, ¿no? Hasta que cerramos definitivamente, ¿no? Y yo diría que lo más importante con respecto al cierre está ceñido a la decisión de cerrar habiendo podido permanecer abiertos, ¿no? Yo creo que esa decisión fue fundamental en términos valorativos y de la percepción que mis accionistas me han generado siempre, ¿no? Y es que lo hicieron con un sentido de protección absoluta de sus empleados, ¿no? Nosotros en San Antonio tenemos 5 unidades de negocio que están en las licencias de funcionamiento, ¿no? Y parten por la bodega. Y luego van decantando en panadería, pastelería, cafetería y restaurante, ¿no? Entonces, cuando cerramos, podíamos seguir operando como bodega, ¿no? Para poder, diría, seguir generando el flujo y la caja para poder pagar obligaciones. Pero lo hicimos porque sabíamos que la primera ola mataba gente, mucha gente, ¿no? Y en ese contexto la decisión fue dogmática, ¿no? Se cierra, vivimos de la caja que tenemos, nosotros no habíamos utilizado nunca un sol de líneas de crédito, como buena empresa familiar, hiperconservadores. Y lo que ocurrió fue que los trabajadores se sintieron abrigados por una decisión que los protegía, ¿no? Y así el resto fue bastante más fácil, ¿no? Un trabajador que confiaba en las decisiones que tomábamos consecuencia de que ellos eran la prioridad. Pero también eso les llevó a cambiar un poco el modelo de negocio, ¿o no? Bueno, sí, ¿no? De hecho, para los que viven cerca, conversábamos con Ángela sobre su tienda favorita. Lo que hicimos fue efectivamente, dado que no podíamos utilizar el salón sobre tiendas que son excesivamente grandes, ¿no? De 1.200 metros cuadrados en promedio, sacar las mesas y sillas para colocar góndolas tipo autoservicio, ¿no? En un contexto en donde no teníamos las góndolas, ni sabíamos cómo trabajar como autoservicio. Y fue una decisión arriesgada porque tuve que pedirle plata a mis accionistas para poder financiar la compra de estas góndolas y carritos y coches tipo supermercado, ¿no? En un contexto de pandemia y cierre absoluto, ¿no? Pedirles un voto de confianza para invertir en un modelo de negocio completamente diferente fue una apuesta bastante arriesgada. Pero confiaban en mí, en las decisiones que tomábamos y por supuesto en el equipo que conformamos San Antonio, ¿no?
Y eso precipitó, diría, una acción que se anticipó al reactiva y a la capacidad de poder apalancarnos para sobrevivir, que fue que a través de nuestros proveedores y la excelente relación que tenemos podamos, diría, generar un flujo, que, aunque con márgenes bajos, pero ampliando nuestros periodos de pago, poder generar la caja para poder seguir pagando sueldos y obligaciones, ¿no? Y eso comenzó a escalar de un MVP en una tienda al resto de la cadena, ¿no? Muy rápidamente. Pero una buena transformación es eso, porque cambiar un modelo de negocio por otro en esas condiciones y en ese contexto es toda una apuesta, ¿no? Sí, tú sabes que cuando me hacen esa pregunta, me preguntan, ¿y cómo lo hiciste si no conocías el negocio, ¿no? Y yo ahí, bueno, ya no puedo decir copiar, ¿no? Digo, usé Benchmark para imitar lo que hacía Wong y nos fuimos a ver qué tenían en sus góndolas, ¿no? O sea, marcamos cuáles son los productos que tenían mayor exhibición y cuál era el precio de esos productos y nos copiamos absolutamente de todo, ¿no? Porque son los líderes del mercado, ¿no? Y yo diría que esa capacidad de imitar al líder nos dio la capacidad para poder reaccionar rápidamente, sin tener el conocimiento para pasar de manejar 500 SKUs a 5000 SKUs y sobre todo de entender cómo funciona la dinámica del retail de consumo masivo, de supermercadismo, ¿no? Dejando de lado esa pandemia y la actuación tuya ahí, tu protagonismo, ¿qué otra situación compleja, muy compleja, te has enfrentado en tu trabajo como CEO, allí o en otros sitios? A ver, yo creo que en San Antonio la situación más compleja que me ha tocado vivir ha estado, diría, centrada en mi gente, ¿no? En el equipo, en las personas. Porque cuando, diría, tomé la empresa, Pastelería San Antonio era una razón social, ¿no? Y lo que pasó cuando llega la pandemia es que entendimos que teníamos que diversificar el riesgo de cierre o de quiebre de una tienda, ¿no? De un local. Entonces no podíamos permitir que una tienda, que ya comenzaba con reactiva a apalancarse, jalase a toda la cadena, ¿no? Tener una razón social, diría, te representa ese riesgo. Y la transformación de San Antonio en un grupo de empresas o un grupo de razones sociales consistía en convencer a nuestro equipo que debía pasar de una razón social a otra, ¿no? Un contexto bastante delicado, ¿no? En donde la confianza se pone a prueba, ¿no? Y en ese momento que teníamos casi 850 colaboradores, yo diría que hablar con cada uno fue lo más difícil que me ha tocado pasar, ¿no? Yo diría que de todos, tuvimos solamente 5 casos en donde no quisieron moverse y que finalmente murieron con la razón social, ¿no? Primigenia, ¿no? Con la que se fundó San Antonio, pero el resto se mudó, diría, dándole un voto de confianza a la gestión y por supuesto al proceso que estábamos viviendo, ¿no? Gestionar la vida de 845 personas en un contexto como ese, ¿no? Pidiéndoles que pasen o miren otra razón social, no lo hace cualquiera, ¿no? Que confíen en ustedes. Un voto de confianza, más que en mí, ¿no? El management no era tan relevante como lo es la familia, ¿no? Y ahí fui, diría, testigo de primera mano de cómo las relaciones que los Fernández y los Vila han construido durante tanto tiempo cuajaban a nivel familiar, ¿no? Yo he visto casos en donde trabajadores, panaderos, pasteleros lloraban porque no sabían cómo ayudar a la familia, ¿no? Pero al mismo tiempo tenían este dilema de tener que seguir alimentando a su familia, ¿no? Entonces querían renunciar a sueldos, querían ayudar, pero no había manera de hacerlo porque ponían en jaque la situación económica en sus casas. Pero una respuesta de ese estilo de parte del personal también viene porque antes ha habido toda una secuencia de políticas de trato de personal muy definidas. Sí, sí. De hecho, uno de los valores de San Antonio es la familia, ¿no? Y hemos tratado siempre a los colaboradores como parte de nuestra familia. Y lo digo porque yo como colaborador me siento parte de la familia de los propietarios, ¿no? Ellos tienen una particularidad, ¿no? Y es que, diría, luego un periodo corto, ponen a prueba, diría, si es que somos capaces de incorporarnos a la suya, ¿no? Son una familia que adopta. Y lo hacen porque han vivido varios contextos que los han puesto a prueba, ¿no? Con respecto a lealtades, ¿no? Y eso es parte de la historia de San Antonio, ¿no? El gobierno militar, ¿no? Los shocks y paquetazos y varias otras historias que durante estos 65 años han puesto a prueba la fibra empresaria que tienen y las relaciones con sus empleados, ¿no? Rubén, ¿tienes tiempo en San Antonio? ¿Cuántos años estás allí? Van a ser 7 años este año. ¿Estás pensando, no es para obligarte, pero estás pensando en un sucesor? De hecho, ya existe, ¿no? De hecho, yo te contaba, el año pasado acepté una oferta para cambiarme de trabajo. Me fui a trabajar con la familia Wong.
en julio del año pasado y renuncié a la gerencia general de San Antonio. Y en ese contexto, diría, ya venía formando a un execitario, al gerente general actual, a Fernando Carriquiri. Y lo hice en un contexto en donde sabía que esta exposición mediática y, por supuesto, la incapacidad de San Antonio de seguir creciendo bajo las restricciones que los accionistas me habían pedido, le ponía un techo a mi crecimiento profesional. Y me fui, pero decidimos ambos, los accionistas y yo, diría, mantenernos unidos a través del directorio, ¿no? Me dejaron como director en San Antonio y diría, monitorear el trabajo de Fernando y, por supuesto, de los planes que habíamos trazado, ¿no? Pero como lo dijiste bien en la primera pregunta, la dinámica de las empresas familiares son complejas. Cuando me fui a trabajar con los Wong, lo que terminó sucediendo es que los Wong no querían jubilarse, ¿no? O sea, yo fui para armar el órgano de gobierno corporativo, suceder a Edgardo Wong, ¿no? Y Edgardo no se quería jubilar. Entonces, yo lo ponía a prueba, lo retaba, ¿no? Le decía, vamos a Paramonga, por ejemplo, que es la empresa icónica de su grupo, pues a caminar al campo, ¿no? A ver cosecha de noche a las 3 de la mañana, y pensé que me iba a decir que no, ¿no? Y estaba a las 2 de la mañana parado esperándome en la puerta de la casona, ¿no? Donde está la casa de los ejecutivos, para caminar el campo, ¿no? Y caminaba hasta las 6 de la mañana, ¿no? Yo, por supuesto, me arrastraba, ¿no? Y cuando tengo una conversación seria con él me dice, Rubén, yo no me quiero jubilar, me gusta tu trabajo, quédate a mi derecha, ¿no? Pero aquí me vas a acompañar hasta que yo ya no esté. Y ahí es donde entendí que la dinámica de esta empresa estaba dividida, ¿no? Un Edgardo que no se quería jubilar, pero un Glenn, ¿no? Capísimo, que quería que su papá descanse, ¿no? Mira el gatillador, ¿no? Él quería que su papá descanse. Pero su papá es una persona que ha trabajado toda su vida, que su mística es de trabajo, ¿no? Y con eso yo diría que entendí que mis días estaban contados. Y cuando le planteo esto a mi director en San Antonio, me dice, bueno, si quieres regresar, ven, ¿no? Las puertas están abiertas. Estaba la silla ocupada. Por un gerente general, pero no para un CEO, ¿no? Y de hecho eso precipita esta conformación de grupo que hoy día nos conduce hacia el futuro. ¿Y qué es lo más difícil de tener un sucesor, del proceso de búsqueda de un sucesor? ¿Qué crees tú que sería lo más difícil, lo más desafiante? A ver, hay dos elementos, ¿no? Siempre las habilidades duras son las más complejas, hay que probar si es que tiene el temple para lidiar con áreas de la empresa duras como las finanzas, la operación, la logística. Pero las blandas, diría, son las más importantes, ¿no? Hay que validar si es que los valores que tiene Fernando, en este caso había que validarlo, si es que eran, diría, las que conectaban con la familia, ¿no? Si es que Fernando tenía la capacidad para poder, diría, pivotear bien lo que querían los directores con el equipo ejecutivo, ¿no? Entre otras, ¿no? Yo diría que lo que fuimos probando hasta que nombramos a Fernando como gerente general fue eso, ¿no? Que tenía la valía, pero sobre todo la integridad, que es uno de los pilares que los Fernández y los Vila defienden. A ver, él no proviene de la misma empresa, no había estado antes. No, de hecho, Fernando trabajó conmigo en investigación de mercados varios años antes, y cuando yo lo traigo a San Antonio, lo traigo creando la gerencia comercial, no existía. Pero Fernando lo que tenía o traía de investigación de mercados era un conocimiento muy duro con respecto a análisis cuantitativo y business intelligence. Fernando es una máquina numérica, es inteligentísimo. De hecho, digno hijo de Fernando Carriquiri padre, CEO de Eternit, ¿no? Y todavía presidente del directorio. Es un chico grande que tiene una estructura moral superlativa, pero sobre todo una capacidad numérica sobresaliente, ¿no? Y que ha ido desde su incorporación matizando esa experiencia numérica con elementos más cualitativos que lo han hecho un buen gerente comercial y luego un buen gerente general. Qué bueno, qué bien, qué suerte, ¿no? Eso es todo un problema a veces de muchos dolores de cabeza, ¿no? Dime, ¿qué ocupa más tu tiempo ahora como CEO? ¿En qué lo orientas más tu tiempo? Bueno, hoy que regreso a San Antonio, regreso con un encargo claro de crecimiento agresivo, ¿no? Nosotros tenemos un plan de crecimiento de poner 40 tiendas nuevas en los siguientes 5 años, siendo que hoy ya tenemos 8. Pero además, con un desafío que es reformatear a San Antonio, ¿no? Es imposible seguir creciendo en un formato de 1.200 metros cuadrados, les contaba, y hoy día lo que tenemos que hacer es adaptar nuestro modelo de crecimiento hacia tiendas como las que tenemos en San Isidro, los que ubican la tienda frente al Parque Aptao, de 200 metros cuadrados, ¿no? Y algo que pasa es que tenemos que vencer, diría, este paradigma muy propio de los accionistas de San Antonio, ¿no? Y es que nos gusta el mármol y el bronce.
Entonces, lo que sucede cuando ponemos una tienda es que el mármol y el bronce encarecen la inversión, ¿no? Y las tiendas que hemos puesto, pues, están en el orden de entre 750 y $1 millón cada una. Entonces, mantener un ritmo de crecimiento con ese nivel de inversión es imposible, ¿no? Además, porque ocurre que nos encanta comprar propiedades, ¿no? Yo lo personalizo. Le encanta a mis accionistas comprar propiedades, ¿no? Entonces, una tienda… ¿Es cierto? Después. Claro, ¿no? Porque nuevamente poner una San Antonio es, pues, para quien la arrienda, un negocio perpetuo, ¿no? O sea, la tienda de Magdalena tiene 65 años, le decía, ¿no? Entonces, el accionista en San Antonio recibe doble ingreso, ¿no? Por arrendamiento y por utilidad. Entonces, crecer bajo ese ritmo era insostenible, ¿no? Hoy día el desafío es crecer con tiendas alquiladas, en formatos de 200 metros cuadrados y con un objetivo de inversión máximo de $200.000 por tienda. ¿Y la del Parque Adaptado tiene bronce? Todas esas características. Tiene un poquito de bronce. Sí, me parecía que tiene menos bronce. Tiene menos bronce. No, de lejos la he visto, pero se veía así. Es más moderna tal vez, ¿no? Sí, es más moderna, techos altos, ¿no? Pero lo más importante, yo creo que esa tienda tiene la particularidad de haber encontrado el tipo de arrendador que queremos, ¿no? Que claro, es un arrendador como Cervesur, que entiende muy bien el concepto de arrendamiento, del landlord, ¿no? Y es que el largo plazo es el mejor negocio en el negocio inmobiliario, ¿no? Y nosotros en esa tienda particularmente ya tenemos 18 años, ¿no? Y 18 años con un solo contrato, usufructo, ¿no? Es un contrato de larguísimo plazo, ¿no? Con condiciones que ellos los dejan muy tranquilos. La competencia es muy agresiva. Hay cafeterías, panaderías, pastelerías que se abren en locales chiquitísimos por todos lados. A ver, de un tiempo a esta parte han aparecido muchos formatos nuevos. María Almenara, Siena, son pastelerías que han entrado agresivamente a competir contra nosotros. Y lo que han descubierto, diría, es una tendencia que en la pastelería en Perú ha calado mucho, ¿no? Y es que es la pastelería americana. ¿Qué característica tiene la pastelería americana? Y es que la pastelería americana está compuesta por chocolate, tortas de chocolate, brownies, ¿no? Chocolate chip, cookies, y nosotros somos una pastelería de origen catalán, ¿no? En donde la crema pastelera y la crema chantilly son las que predominan, ¿no? Para los que han estado, ¿no? Y hemos estado varias veces en España probablemente, lo hemos visto, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido, y eso es un error, limitar nuestra oferta a la tradición de la pastelería fundacional de San Antonio. Y por eso el negocio de pastelería se ha contraído, y por eso es que el negocio de la cafetería, el restaurante, ha crecido. Pero, y claro, lo malo de eso es que si no reaccionas, el mercado te va comiendo una unidad de negocio que es particularmente rentable, ¿no? Y lo que vemos hoy día es una oportunidad, porque el consumo es tan grande y crece a un ritmo tan grande que incluso si tuviésemos competencia al lado de nuestras tiendas, eso, diría, nos beneficia. Porque se crea un, diría, ecosistema en donde tienes matices, ¿no? Con diferentes productos, ¿no? Pero que de todas maneras nos está obligando a innovar en nuestra carta, ¿no? Está obligándonos a repensar no solamente qué sabores ofrecemos en nuestras vitrinas, sino también el tamaño de las tortas o de los pasteles que ofrecemos, que es, diría, una de las claves del futuro del negocio de la pastelería en el mundo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿No engordan? Porque más allá de eso, engorda siempre, ¿no? Hay que comer con moderación. Tamañito. Pero lo que sucede hoy día en nuestras casas, nos sucede a todos, es que hoy día no compramos postres grandes, ¿no? Compramos pasteles chiquitos, ¿no? Y las compramos, uno, porque no queremos comer mucho azúcar, pero dos, porque nos empalagamos, porque ya no estamos acostumbrados a comer, diría, dulce tan seguido. Y además, porque en este contexto en donde la cocina peruana, diría, ha calado tan bien, nos gusta probar de todo. Entonces, les pasará que algún domingo familiar, pues llega uno con un postre y llegan dos más, ¿no? Y hay un buffet de postres sobre la mesa, ¿no? Entonces pasa eso. Y diría que la pastelería está creciendo a costa de esos postres mini, ¿no? De hecho, hemos cortado a la mitad nuestras tartaletas, nuestras mil hojas. ¿Cómo? Porque ¿Las porciones son más chiquitas ahora? No, las vendemos la mitad. Cobramos la mitad también, ¿no? Pero son más chicas porque ocurre un efecto. Y es que tenemos una aversión al desperdicio. O sea, no necesitamos comprar una porción grande porque se va a botar, ¿no? O sea, nuevamente el consumo hoy día es más responsable. Ciertamente, sí. Sí, así es. Y dime una cosa, ¿qué dirías tú que han sido los momentos más difíciles donde tal vez te arrepentirías de algo?
¿De qué cosas dices, esto no lo hice bien, esto no lo volveré a hacer? Bueno, si se puede decir, lógicamente, ¿no? Que... A ver, es una pregunta compleja y voy a tratar de contextualizarlo dentro de San Antonio, ¿no? Yo diría que uno de los errores que he cometido en San Antonio han estado relacionados a premiar con un ascenso a alguien probablemente que no tenía todas las capacidades, ¿no? Me pasó en una gerencia particularmente. Esta persona que nos acompañó cuando tenía una jefatura, durante la pandemia lo hizo muy bien. Y el premio natural a esta gestión era ascenderlo a gerente, dado que esa posición no existía, ¿no? Pero cometí el error de no haber evaluado, diría, soft skills o elementos que eran fundamentales para poder correlacionarse con el directorio, para poder exponer, diría, con solvencia, pero sobre todo con solidez argumentativa frente a un directorio, diría, duro. Y eso lo que terminó pasando es que esta persona termine saliendo de la organización, ¿no? Yo diría que eso es un golpe duro, porque esta persona me acompañó en los momentos más difíciles de la pandemia, y me di cuenta que esto que yo consideraba una recompensa finalmente terminó siendo su némesis, ¿no? Hoy está felizmente muy bien recolocada y es una profesional de primera que quiero mucho, pero probablemente no lo hubiese expuesto a un escenario como este. Aprender de los errores es muy bueno, ¿no? Como dicen los japoneses, poco se aprende de la victoria, mucho de la derrota, ¿no? Así es. Y me comentabas también al comienzo, antes de comenzar, que son ustedes un grupo. Yo te decía, ¿en qué son grupo? Porque claro, a veces la imagen que uno tiene es decir, bueno, Pastelería San Antonio, pero ¿dónde está el grupo, no? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Nosotros tenemos varias unidades de negocio y voy a partir, diría, por la Fabril, ¿no? Tenemos una fábrica panificadora que se llama Europan. Europan nació con Pastelería San Antonio. Europan. Y Europan es una fábrica panificadora que no solamente atiende a San Antonio, sino también atiende a terceros, ¿no? No atendemos a grandes cadenas, diría, atendemos un segmento de pequeña y mediana pastelería y panadería. Y que nació con San Antonio porque entendimos de que los negocios, diría, debían separarse, ¿no? Empezó como un taller, y, por supuesto, en un principio, pero fue decantando luego a un local separado, con un personal en otra planilla, ¿no? Luego tenemos el negocio retail, que es San Antonio, y de ahí hemos ido constituyendo en el camino otras unidades de negocio que comienzan a ser bastante interesantes, ¿no? Te contaba que tenemos un contact center, ¿no? Que fue consecuencia de la pandemia. Es un contact center que hoy día tiene 25 posiciones y que aspira al final del año a terminar en 50 y ir multiplicando su crecimiento, en donde entendimos que había una oportunidad en el mercado marcada por la experiencia que no éramos capaces de transmitir, ¿no? Nosotros antes tercerizamos el servicio de ventas telefónicas a través de un contact center que ya no existe, y este contact center solamente atendía por teléfono, ¿no? Y atendía solamente llamadas para venta. Pero cuando alguien llamaba para hacer una queja o una sugerencia, pues le colgaban teléfono, ¿no? No vendían, no comisionaban, ¿no? Entonces, cuando inicia la pandemia, esta empresa quiebra inmediatamente o cierra inmediatamente, nosotros tomamos esa responsabilidad, uno, para poder comunicarnos con los clientes, pero dos, para darle trabajo a un grupo que tenía comorbilidades, ¿no? Eran personas que tenían diabetes, problemas cardíacos, mujeres que estaban embarazadas, que no podían trabajar y que se hubiesen quedado sin trabajo, de hecho, si no creábamos esta unidad, y que durante la pandemia podían trabajar desde casa. Y comenzamos a aprender en el camino que 360 Contact Center era una unidad estratégica para el negocio, porque no solamente representa ventas muy importantes hoy, sino porque también recibe quejas y consultas de nuestros clientes, ¿no? De hecho, el 50% de las llamadas que recibimos a través del Contact Center son de quejas, sugerencias o consultas con respecto a nuestros productos, ¿no? Y solamente 360 Contact Center, o el negocio de delivery, perdón, incluido Rappi, ya representa el 15% de nuestro negocio, ¿no? Es un negocio que ha calado mucho. Por eso, para ponerlo en el contexto del Contact Center, hemos creado una escuela de panadería y pastelería, ¿no? En consecuencia de que la rotación del personal, especialmente obrero, es muy alta, ¿no? Hoy día formamos a nuestros propios obreros que no tienen la capacidad de pagarse un curso ni siquiera corto en Senati, y que con un curso de un mes en una escuela que pronto se va a convertir en un CITE, va a poder tener un título de obrero a nombre de la nación y, por supuesto, incorporarse rápidamente a nuestra estructura, ¿no? Yo te decía,
con un objetivo de crecimiento de 40 tiendas, lo primero que tengo que hacer es comenzar a formar rápidamente al talento para que se incorpore a mi negocio, o sea que resulta una unidad fundamental, ¿no? Y otra unidad que todavía no da servicios y no lo va a hacer en el futuro, que es una unidad administrativa, Central San Antonio, que da servicios a cada una de las unidades, bien cobrando un fee, ¿no? Claro. ¿Esa rotación alta es un poco por la competencia? Tuvo que ver con la competencia, diría, pospandémicamente, ¿no? En el año 2021, básicamente, la rotación del personal más básico de la organización estuvo compuesta por personas que tenían mucha oferta laboral, ¿no? Entonces iban pivoteando de trabajo en trabajo y rotaban casi nada, ¿no? Nos duraba un mes una persona, nunca lo habíamos visto, ¿no? Pero ese porcentaje de rotación ha ido bajando dramáticamente. Y estas unidades de negocio o empresa en algún caso, tienen, me imagino, toda su cuenta de resultados independiente, un gerente o un director de la unidad, ¿sí? Sí. Cada uno tiene, ya tenemos gerentes generales en algunas de ellas, gerentes de unidad de negocio en otras, pero sí tienen responsables y son responsables de su métrica, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Darles responsabilidades a cada uno para que también rindan cuentas, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿no? O sea, nuevamente entendemos de que estas unidades de negocio, si no tienen vida propia, se vuelven dependientes de la empresa madre, ¿no? Y eso no lo podíamos permitir. ¿Y no tienen previsto una internacionalización? Sí, de hecho, el proceso de internacionalización viene de la mano del crecimiento local, ¿no? Estamos creciendo bajo el modelo de MVPs, ¿no? Estamos prospectando 6 países, 2 de ellos están muy cerca de tener una primera San Antonio, Chile y España, y estamos creciendo con el modelo de MVP porque tenemos que tropicalizar el negocio a cada territorio, ¿no? Vamos a poner primero una tienda y esta tienda va a ir, diría, amalgamándose con el entorno para ver qué platos quedan o cuáles se van, ¿no? Y a partir de ahí escalar, ¿no? De hecho, estamos en la etapa en donde estamos terminando de decantar cuáles van a ser los inversionistas locales, porque queremos un matiz, diría, de empresario que nos permita no solamente tener el capital, sino también tener las capacidades que nos permitan romper esa barrera de conocimiento del mercado donde ingresamos. Pero franquicias no. No, ahí somos dogmáticos, ¿no? San Antonio no va a dar franquicias y no lo va a hacer en el contexto en donde nuestra ventaja competitiva es la operación, ¿no? Nosotros no sabemos que nuestra ventaja competitiva es el servicio y la operación per se, ¿no? Y lo que hemos visto con respecto a la experiencia de las franquicias, en la mayoría de casos, para esta industria es de fracasos, ¿no? Cuando uno entrega las llaves, sobre todo en negocios complejos, no somos un McDonald's, ¿no? El nivel de complejidad hace que el know-how de la casa matriz tenga que extrapolarse y diría cultivarse en cada operación. Bueno, eso es una limitante para el crecimiento, porque la calidad, el servicio, ese tipo de cuidados tan personales, evidentemente no puede ir tan rápido. Sobre todo a nivel de servicio, ¿no? Por eso es que los mercados a los que nos dirigimos son mercados en donde hay una componente étnica peruana bastante fuerte, ¿no? Chile, España, por ejemplo, tiene incluso a muchos de nuestros trabajadores o ex trabajadores viviendo por allá, ¿no? Que ya hemos identificado y que por supuesto están interesados en regresar a trabajar con nosotros. Yo tengo un tema un poquito difícil. Se habla bastante hoy en día de si los empresarios, los gerentes generales, los directores deben incursionar en política. ¿Tú qué opinas de esto? Y después la siguiente pregunta será, ¿qué ideas tienes tú? Bueno, sí, hay un matiz, diría que es previo al ingreso de un empresario a la política, ¿no? Y es el matiz de la responsabilidad que tiene nuestra posición frente a la opinión pública, ¿no? Y de hecho, de un tiempo a esta parte, mi posición es bastante pública, dado que tengo bastantes libertades con respecto a mis accionistas para pronunciarme con respecto a temas que trascienden a meramente el negocio de San Antonio. Y de hecho eso me ha hecho navegar en un camino en donde me estoy encontrando con iniciativas bastante potentes, ¿no? que están, diría, incentivando que varios despertemos, ¿no? Capitalismo consciente, Soy, Peruanos por Peruanos, L+1, Perú Sostenible, etcétera, etcétera. Yo diría que son iniciativas que nos están congregando, de hecho muchos de nosotros somos miembros de estas, pero que están haciendo que le perdamos el miedo a comunicar y a involucrarnos, ¿no? El temor, por supuesto, es que este involucramiento termine en una activación política. Y si bien es cierto, yo me lo he preguntado más de una vez, en el corto plazo a mí particularmente no me va a alcanzar, ¿no? Y no lo va a hacer por un elemento bastante objetivo, ¿no? Yo tengo 2 hijos muy chicos, lo he dicho bastantes veces, tienen 12 y 6 años, y estoy en un contexto en donde yo estoy, diría, sembrando
¿ven? Para cosechar, ¿no? Siento que yo creo que el político debería ser alguien que no dependa de la política, ¿no? A mí me encantaría tener una renta que me permita vivir, diría, con tranquilidad y que luego me anime con esa tranquilidad a participar en política, ¿no? Ojalá que con la fuerza y el ímpetu que tenemos hoy día, ¿no? Pero no solamente hay que pensar en temas políticos, sino de actuación pública, por ejemplo, gremial. Es una manifestación muy interesante y donde se puede hacer mucho. Excelente observación. De hecho, eso es por lo que peleamos y defendemos en muchos de estas agrupaciones, ¿no? Y es que se puede hacer política de diferentes maneras, ¿no? Y no necesariamente afiliado a un partido, ¿no? Y es que la labor que tenemos los empresarios frente a la situación política, diría, tiene que ser de un activismo, de vocería bastante marcada, ¿no? Yo veo, de hecho, aquí a muchos amigos que están teniendo esa voz y que se sienten comprometidos con ese deseo, no solamente de transformación del país, sino también de, diría, compartir su experiencia para quitar diría, velo o paradigma que existe con respecto al empresariado, ¿no? Un empresariado que es calificado como corrupto, ¿no? Un empresariado que es calificado, diría, como inconsecuente o insensible con respecto a las necesidades de nuestros trabajadores, ¿no? Pero lo más importante es que he encontrado una necesidad, un hambre de comunicación muy grande en provincias, ¿no? De hecho, he emprendido desde hace ya casi 2 años, de hecho, una dinámica con KN, justo Rafael comentaba hoy día que tuvo una reunión con uno de sus representantes, y muy interesante, en donde este tipo de organizaciones convocan a empresarios como nosotros para que cuenten sus experiencias empresariales, ¿no? Nada más, ¿no? O sea, nuestro camino, las vicisitudes que hemos tenido y, por supuesto, cómo hemos, diría, encontrado a través de la resiliencia salida a problemas bastante empresariales. Y una receptividad bastante grande de parte de estos, en su mayoría, emprendedores y estudiantes universitarios de provincias para escucharnos. Y es que existe un abandono, no solamente del Estado, sino también de nosotros los empresarios, que viajamos muy poco para poder contar nuestras experiencias, ¿no? Y aquí es donde viene la correlación entre el sentido de responsabilidad versus nuestras funciones ejecutivas, ¿no? Hay que hacer y hay que comprometer nuestro tiempo, ¿bien?, para que la situación que se nos viene acercando en el 2026 sea diferente a la que se vislumbra hoy día, ¿no? Es importante, perdón, es importante cambiar esa imagen que tú has comentado, que lamentablemente a veces gente tiene, ¿no?, de que el empresario tiene una visión muy egoísta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entiendo que tú estás en algunos proyectos también de cierta responsabilidad social, de sostenibilidad. ¿Podrías comentarnos de alguno de ellos? Sí, a ver, la más importante hoy día, a mi gusto, es KN, ¿no?, que tiene, les decía, un matiz de congregar a estudiantes universitarios de universidades estatales del país, ¿no? Con ellos, diría, ya estoy en un consejo consultivo y estamos armando una dinámica, de hecho ya está en marcha, ¿no?, en donde estamos, diría, evangelizando, ¿no?, trabajando en nuevamente compartir estas experiencias que tenemos. Y en ese camino convocando a ejecutivos y empresarios que se animan a donar, a regalar su tiempo, pero en un contexto en donde no solamente donamos el tiempo, sino también lo hacemos con nuestros propios recursos, ¿no?, que es uno de los grandes problemas, ¿no? Muchas organizaciones que están especialmente en provincias lo que no tienen son los recursos para poder convocarnos, ¿no? Y un pasaje aéreo o un pasaje en bus para ellos es una odisea, ¿no? De hecho, hace muy poco estuve en Huancayo con un gran amigo atendiendo el requerimiento de un grupo de emprendedores que se prestó un auditorio y se prestó, diría, cuartos de hotel para poder alojarnos y fue pidiendo favores, pero que terminó convocando 800 personas, ¿no? Y que en ese contexto idearon un elemento que nos gustó mucho, que fue poner un QR en una pantalla para yapear, para poder hacer que esta charla o esta conferencia trascienda con un donativo a una institución que ellos querían apoyar, ¿no? Y esto es con motor propio, ¿no? Esto sucede porque ellos están fomentando este tipo de iniciativas que solo necesitan de un gatillador, ¿no? Y lo que necesitan de nosotros es que les expresemos públicamente que estamos interesados o que estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Por eso es que la presencia en redes sociales que tenemos que tener los ejecutivos es fundamental, ¿no? O sea, el solo hecho que ustedes expresen su voluntad en redes sociales ya los convierte en objeto de deseo para que estos chicos, para que estas cámaras de comercio, para que estas organizaciones o incluso universidades los inviten, ¿no? A mí muchas veces me preguntan, ¿no, Rubén, ¿y cómo nos sumamos a esta iniciativa? Y les digo, es una iniciativa que cada uno tiene que tomar, porque todavía no está organizada, ojalá que se comience a organizar, pero que creo que cala mucho más o tiene mucho más poder cuando parte de moto propio,
¿no? Cuando nosotros lo expresamos y nos convertimos, diría, en motores propios de estas dinámicas, ¿no? Y me alegro que tengas esa iniciativa y ojalá tenga mucho eco, porque vale la pena. Y además lo están haciendo en provincias, fundamentalmente, ¿no? Sí, sí, y además comenzamos a notar estos sesgos, diría, de posiciones bastante recalcitrantes en donde no hay manera de entrar, sobre todo en el sur del país. ¿Sobre todo? En el sur del país. Ah, claro. ¿No? Diría que las regiones más abiertas a un mensaje, a un empresario, están, diría, en el centro y en el norte del país, pero en el sur es inexpugnable, ¿no? Y olvídense de ir a Puno porque probablemente termine mal, ¿no? O sea, los niveles de seguridad o inseguridad en realidad son altísimos, ¿no? Y eso te demuestra el radicalismo que existe en lugares en donde, diría, este dogma que ha ido formando, diría, el comunismo, el izquierdismo, ha ido calando muy fuerte, ¿no? Pero ahí hay que estar también. Hay que estar, y hay que ser soldados, ¿no? Hay que pelear, ¿no? Por eso es que cada este año se va a hacer pues en Arequipa, ¿no? Porque un poco va a ser esa punta de lanza que va a procurar reconectarnos con una región que también está resentida, ¿no? Resentida con nosotros. Pero hay más al sur todavía. Hay que seguir caminando. Así es, no, efectivamente hay mucho. Mira, tú, ¿en qué momento de la vida te encuentras ahora? Es decir, desde el punto de vista personal, ¿no? Me refiero. ¿Cómo ves tu proyección, tu pasado, tu proyección en el futuro? ¿Qué aspiraciones tienes? ¿Qué quisieras hacer? ¿Hacia dónde quieres apuntar? No, a ver, es una pregunta súper profunda. De hecho, diría esa pregunta me estoy llevando a la filosofía y a entender un poco más acerca del propósito, que es de lo que estoy hablando de un tiempo a esta parte, ¿no? He entendido a través de la teoría y a través de un dogma judío que hay 4 fundamentos, ¿no? Que es interesantísimo, lo acabo de aprender. Y estos 4 fundamentos, diría, son los estadios en los que el ser humano va evolucionando. El primero es la riqueza, ¿no? Lo material, ¿no? Construir para tener, ¿no? Pero luego de eso, luego que encontramos, diría, lo suficiente, pasamos a un segundo estamento que es la salud, ¿no? Conservarnos, ¿no? Y ahí empieza esta dinámica en donde hacemos ejercicio y nos cuidamos más, ¿no? Y nos hacemos responsables por nosotros mismos, ¿no? Pero luego de eso viene otro estadio que es la moral, ¿no? Y en la moral, cuando ya pasamos de los elementos más básicos, ¿no? Más relacionados al ego, pasamos a un elemento en donde nos comenzamos a cuestionar nuevamente nuestro pensamiento, nuestras creencias, y comenzamos diría, a involucrarnos más en iniciativas más altruistas, pero sobre todo más espirituales, ¿no? Nos acercamos a la religión, ¿no? Y comenzamos a entender que tiene el valor, diría, de las personas que entregan parte de su vida al servicio, ¿no? Pero el último de ellos, que es el que me ha cambiado la forma de pensar, es el intelecto, ¿no? Y es como quienes perseguimos a través del estudio una formación, diría, superior, vamos encontrando automáticamente un llamado a la acción, ¿no? Y es que cuando formamos en este último nivel el intelecto, nos comenzamos a cuestionar justamente los 2 niveles más básicos, ¿no? Los que están relacionados al ego, ¿no? Y el intelecto llama automáticamente a la acción. Entonces, de hecho me ha pasado, ¿no? Cuando yo he recorrido, diría, en mi última experiencia académica pasando por aquí, por el PAD, y me he cuestionado, diría, sobre la casuística y sobre la teoría, diría, las bases de mi vida, me he dado cuenta que tengo que ir a la acción para poder transformar el mundo de mis hijos, de mi compañía y eventualmente de la sociedad, ¿no? Justamente ahí tengo una pregunta sobre la familia. ¿Cómo tienes tú la relación familiar? Si presionas mucho a tus hijos para que sigan tus pasos, si los dejas en libertad. No, de ninguna manera, ¿no? Yo diría que en torno a mi círculo familiar, a mi círculo nuclear, yo tengo la suerte de tener una esposa que apoya mucho no solamente lo que hago a nivel laboral, sino también el propósito personal que me he trazado, ¿no? Pero hemos negociado, ¿no? O sea, hay reglas muy claras con respecto a los límites que tenemos para no afectar a nuestros hijos, ¿no? En primer lugar, los fines de semana. O sea, no negociamos los sábados y domingos, son para la familia y compensan de alguna manera este tiempo que como todos nosotros le dedicamos a nuestra formación, al network, ¿no? Y en segundo lugar, tengo una esposa que
habiendo descubierto su propio propósito, entendió que ella lo que quería era formar una buena familia, ¿no? Yo, con su permiso lo digo además, ¿no? Ella viene de un hogar de padres divorciados, en donde su principal carencia era tener a padre y madre en el mismo techo, ¿no? Y lo que ella me pidió cuando comenzamos a pensar en la posibilidad de tener familia es dedicarse a la casa, a pesar de que es una arquitecta brillante, ¿no? Y diría que eso lo tengo bien manejado porque nuevamente el equilibrio existe y porque tenemos las prioridades súper bien definidas. No darle a la empresa lo que no le corresponde, que es la familia, por ejemplo. Yo creo que hay que darle a cada estamento en el que nos vamos involucrando lo necesario, pero sobre todo hay que entender que dar lo necesario tiene también matices de equilibrio, ¿no? O sea, si quiero dedicarle lo necesario a la empresa, tengo que saber que la empresa tiene que estar constituida por buenas personas. Subir lo necesario para trabajar en esta iniciativa de viajes a provincias, etcétera, tengo que estar seguro que lo que voy a hacer va a impactar, pero sobre todo va a calar en las personas, ¿no? O sea, nuevamente, estar seguro de que las organizaciones donde participen, diría, capitalicen lo que haces para que tu tiempo no se desperdicie, es fundamental. Rubén, muchísimas gracias. Ha estado muy ilustrativo todo, muy ejemplar todas las cosas y creo que ahí hay un panorama muy bueno en todo tu proyecto profesional. Antes de terminar, yo quisiera pedirle a nuestro director general, Eduardo Linares, que nos dé unas palabras finales. Buenas noches con todos. Solo unas breves palabras para agradecer a Rubén por compartir sus experiencias de vida y profesionales y de una manera tan natural y tan distendida. Gracias también al doctor por esta conducción de la entrevista. Quiero agradecer también a nuestros auspiciadores, a Lexus y Acros, por este compromiso que tienen en ayudarnos a estar juntos y permitir esta conexión que tenemos como alumni del PAD. A todos ustedes también por estar aquí, por su participación y los invito al cóctel que tenemos. Pero antes, creo que Carla tiene unos anuncios para ustedes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quería presentarles a Armando Vázquez. Sí. Él es alumni también del PAD. Él viene en representación del Lexus y quiere dar a conocer los resultados del sorteo que han estado participando. Acá les dejo con Armando. Gracias. Es un gusto para mí estar acá, nuevamente haciendo patria con el PAD. Así que es una relación que la verdad nos trae mucho beneficio mutuo, creo, y encantados de apoyar este tipo de actividades. Gracias. Solo quería robarles un par de minutos para decirles los ganadores del sorteo. Gracias por los que se han inscrito. ¿Okay? Probablemente les llegue algo de publicidad por ahí, pero ya tengo el consentimiento, así que gracias. Bueno, los ganadores que fueron a través de un sorteo. Adriana Chávez Bellido. Excelente. Y el señor Pedro Ángel Torres Torres. Ah, perfecto. Acá, primera fila. Son dos piscos Arcai, edición limitada con Lexus. Así que, bueno, para que lo disfruten posterior seguramente. Felicitaciones, Pedro. Qué bueno, ¿no? Gracias. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Estaremos en familia. Gracias por el espacio. Que disfruten. Gracias. Bueno, nuevamente, Rubén, muchísimas gracias. Y ahora vamos a compartir entre todos. Gracias, Rubén, muchas gracias.